Permítame presentarme. Mi nombre es Meider Mosqueira Olivera, miembro del Ministerio Fuego de Dios, Bendecidos para Bendecir de Bolivia a las Naciones. En otras palabras, soy sierva de Jesucristo. Gracias por entrar a este canal en Mundo y Biblia en la era digital. También aprovecho a invitarte que si eres nuevo y es la primera vez que estás ingresando, a que te suscribas y actives la campanita para que cada vez que compartamos un video, tú puedas recibir las notificaciones y así poder aprovechar y recibir los beneficios de toda una información variada que te ofrece Mundo y Biblia en la era digital. Síguenos y si te gusta, compártelo. Hoy hablaremos del miedo según la ciencia. El miedo según la ciencia. Los científicos llaman miedo a un sistema de alarma que el cerebro activa cuando detecta una posible amenaza. Se trata de una respuesta útil y adaptativa que conlleva cambios en la fisiología, los pensamientos y el comportamiento humano. Miedo versus temor. El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Ejemplo, si una persona irrumpe en una sala armada y con intención de robar, el miedo se apodera de las personas allí presentes con el fin de protegerlas. Ante el miedo, las personas van a tener palpitaciones, ansiedad, bloqueo mental, temblores. Son muchos y variados los efectos que el miedo provoca en el cuerpo, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Esto influye en la forma de reaccionar ante distintas situaciones que se presentan. Ahora veamos qué es el temor. El temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. Ejemplo, el temor que algunas personas tienen a animales totalmente inofensivos. El miedo sano protege, es positivo para el ser humano. El miedo tóxico, como el temblor, la fobia, limita, paraliza y es negativo para el ser humano en todos los aspectos físicos, psicológicos, sociales y otros. El miedo sano y el tóxico están íntimamente relacionados. Se puede decir que se trata de un mismo actor interpretando dos personajes para que lo puedan entender mejor. Según estudios científicos, dicen que en los momentos en que no sentimos miedo ni temor, estamos felices, pues se considera que la felicidad es la ausencia del miedo. Según la ciencia, el miedo es la reacción humana más poderosa. El amor, la ira, la pena y la alegría son importantes, pero el miedo dirige las decisiones que tomamos en cada segundo de nuestra vida. La ciencia ha revelado que el miedo supera a la razón. Ante el miedo, los 5 sentidos se activan. El más poderoso es la vista, pero el sonido, el olor, el tacto e incluso el gusto pueden gatillar una respuesta de miedo. Los miedos irracionales quedan y se convierten en fobias, miedo fuera de control. Todos nacemos con miedos instintivos y aprendemos nuevos miedos de experiencias menos placenteras de la vida, pero unos parecen ser más vulnerables que otros. El miedo se modera, unos controlan el miedo y otros no. El miedo es influenciable, se puede contagiar a las personas. El miedo se aprende con el lenguaje o la observación. Se propaga como un virus y hoy en un mundo masivamente comunicado puede infectar a millones a la velocidad de la luz, así tan instantáneo como ver una imagen impactante. El miedo es una respuesta natural e inconsciente, como respirar, por ejemplo. Cuando está bajo control puede salvar vidas, pero si está fuera de control puede destruir la vida del ser humano. Hoy la ciencia
quiere descubrir cómo vencer el miedo, porque hasta la fecha no han podido descubrir exactamente cómo poder vencer el miedo. Vamos a hablar de la amígdala cerebral, que también son dos. Una amígdala ubicada en el hemisferio izquierdo del cerebro y otra en el hemisferio derecho. La amígdala es el centro principal del miedo del cerebro, coordinando la respuesta de ataque o huida ante amenaza. Investigaciones recientes entre 2018 y 2019, científicos descartan a la amígdala como el centro del miedo en el cerebro. Al principio, la teoría con más fuerza en el campo de la neurociencia es la que plantea que el centro del miedo se localiza en la amígdala cerebral. Sin embargo, una investigación reciente llevada a cabo por Louisa Feldman Barrett, adscrita al Departamento de Psiquiatría del Hospital General de Massachusetts, dice que la amígdala no es necesaria para experimentar sentimientos de miedo. Ahora veamos las dos posiciones. Investigaciones y estudios de neuroimagen se concluyó que las experiencias de miedo no están realmente asociadas a la activación de la amígdala, sino que las emociones son integradas por diversas regiones del cerebro. La amígdala cerebral, como centro principal de respuesta al miedo, no tiene suficiente evidencia que funcione como tal. La amígdala forma parte de la red, mas no es el centro principal. El miedo es la verdadera pandemia que está afectando la vida del hombre, llevándola hasta la locura, enfermedad y muerte. Te invito a conocer las dos cosas más misteriosas de la ciencia: la creación del universo, el cerebro, el órgano más complejo del universo conocido. El cerebro, el computador de la naturaleza. Después de billones de años de evolución, miles de años de historias registradas, cientos de años de investigación científica, podríamos pensar que ya lo sabemos todo lo que hay que saber sobre uno de los órganos más críticos del cuerpo, pero la verdad es que no. Este científico dice que le atraen dos cosas grandiosas y misteriosas de toda la ciencia. Una es la creación del universo. ¿Por qué estamos aquí? El segundo gran misterio es cuando te miras al espejo a ti mismo. ¿Qué acechan tras esos ojos? ¿Por qué soy consciente? Así comprendes que el cerebro es el objeto más complejo del universo conocido. Ahora hemos llegado a la segunda parte. ¿Qué nos dice la Biblia de el miedo y el temor? La palabra miedo en hebreo, miedo, la forma que se escribe en hebreo y que significa espanto, terror, temor. La palabra temor, la forma en que se escribe en hebreo, la palabra yirah, temor, acaso, espanto, miedo, reverencia. El miedo y sus sinónimos se reflejan en la Biblia de esta manera. El sinónimo de miedo: cobardía, terror, recelo, temor, espanto, pavor, ansiedad, pánico y timidez. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Miedo a Dios o temor de Dios. Fíjese bien que no dice miedo a Dios, sino temor de Dios. Número 1, reverencia a la obediencia y amor. Temor de perder a Dios. 3, temor a los castigos de Dios. El temor de Dios nace de Dios. El amor es el acelerador, el temor es el freno. Temor de Dios es un odio al mal, es sabiduría, es un tesoro, es una fuente de vida, es limpio y permanece para siempre, es piadoso. El temor de Dios es necesario para la adoración y el servicio,
trae oraciones contestadas, trae larga vida, desarrolla valentía espiritual, ayuda a evitar el pecado, desarrolla el liderazgo a la manera de Dios, promueve el amor a Dios, produce humildad, obediencia. El temor de Dios es el resultado de creer que Dios es Dios, toda autoridad, todo dominio. Aquí les tengo una ilustración. Autoridad, respeto, obediencia, eso produce el temor de Dios. Que todas nuestras acciones tienen consecuencias para bien o para mal. Un hermoso ejemplo de lo que es el temor de Dios lo encontramos en el caso de José, en el mismo libro de Génesis capítulo 39. Y aunque tuvo José que sufrir las calumnias de esta mujer infame, provocó también que Potifar lo mandara a la cárcel por las mentiras de esta malvada mujer. Pero su temor a Dios era superior que las circunstancias que pudieran provocar su fidelidad al Señor, porque él tenía dentro de su corazón el temor de Dios. La Biblia nos dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. José aplicó esto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Cuán beneficioso es el temor de Dios en el corazón del hombre. El miedo en la Biblia. El primer hombre que tuvo la sensación de miedo hacia Dios fue Adán. Su pecado, su transgresión de la ley de Dios lo dejó al descubierto completamente de la justicia divina y en un estado de expectación de juicio. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que te mandé no comieses? Y Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Y dijo Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Dios llama al hombre, ¿dónde estás tú? Y él responde, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Su reacción no fue la misma de siempre, sino que a causa de su desobediencia se escondieron de Dios porque tuvieron miedo. El pecado produce miedo. La vida apartada de Dios, vida sin Dios, vida ajena a Dios, sume al ser humano en un estado de miedo y expectación que llega a afectarle su estado emocional, psicológico y espiritual. Si sabe pecador, sabe que está pecando, sin embargo, sigue haciendo aquello de lo cual está consciente que merece la ira y el juicio de Dios. El miedo y el temor, según la Biblia. Aparentemente estas dos palabras parecieran significar lo mismo, pero en términos bíblicos es totalmente diferente. Veamos. El miedo es un antiguo temor que vive en lo más profundo de nuestro ADN y una pesadilla actual que perturba nuestra cordura. Satanás utiliza el miedo como un arma poderosa para destruir al hombre. Mas la fe en Cristo Jesús es el arma poderosa del cristiano para derribar las huestes de maldad. La lectura de la palabra de Dios nos ayuda a vencer el miedo. Toda esa presión que sentimos al experimentar un miedo exagerado, fuera de los límites, fuera de ese temor natural con el que hemos nacido, con el que hemos nosotros sido creados. El miedo con límite, como Dios nos los dio, es para preservarnos de los peligros. Nos ayuda, pero el miedo exagerado hace daño. Ese miedo es un espíritu destructivo que hace daño a la salud física, psicológica y espiritual.
La palabra de Dios nos hace libre de todos esos temores dañinos para nuestra salud, para nuestra alma. La palabra del Señor nos enseña que no debemos tener miedo a nadie, solo a Él. En Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y solamente Él puede destruir ese miedo que te está paralizando, tanto en tu vida física como espiritual. Solo en Cristo Jesús hallarás la completa liberación. La ciencia hasta hoy en día no ha podido descubrir las causas ni cómo podemos superar el miedo. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Así podrás bendecir a otras personas. Que Dios te bendiga y será hasta otra oportunidad.